Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión, en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar la emergencia nacional por el COVID-19. Saludamos a los jerarcas que nos acompañan esta tarde, al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien detallará el reporte epidemiológico y se va a referir sobre la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 para funcionarios públicos. Saludamos también al ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro, quien informará sobre la actualización de medidas. Saludamos a la ministra de Cultura y Juventud, la señora Sylvie Durán, quien se va a referir sobre el plan piloto de medidas en actividades artísticas. También saludamos a la ministra del Deporte, la señora Carla Alemán, quien va a detallar el plan piloto de medidas de actividades deportivas. A continuación, cedemos el uso de la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de gabinete, ministras, ministro, todos los que están presentes y los que siguen la transmisión. Efectivamente, como se indicaba, la Comisión de Vacunación aprobó la obligatoriedad de la inmunización con COVID-19, o la vacunación más bien con COVID-19 para funcionarios públicos y faculta a los patronos privados para establecerla. Esta obligatoriedad, tal como lo dice el enunciado, está siendo indicada para todos los funcionarios del sector público, así como primero se había tomado un paso con los funcionarios de salud y de la primera línea de atención para ir trabajando en esa obligatoriedad. En este momento se hace o se determina por parte de la comisión que de acuerdo al momento epidemiológico, los avances en vacunación y demás, se considera que tiene que ser obligatoria la vacunación para el sector público y en el caso del sector privado va a quedar de forma facultativa. Eso significa que cada patrono privado usará también o será facultado a obligar a sus funcionarios a la obligatoriedad de la vacunación contra COVID-19 y cada patrono deberá establecer justamente, de acuerdo a sus disposiciones laborales internas, cómo se aplicará la medida de sanción establecida de acuerdo a esa normativa. Como indicaba anteriormente, esta decisión está basada en variables epidemiológicas, como la cantidad de casos de COVID. Tenemos una ola que ha estado muy rampante, muy fuerte, muy extendida. La mortalidad de la enfermedad, que lamentablemente también ha estado incrementada en esta ola. Una circulación incrementada de la variante Delta, recordemos, en 10 semanas, pues desde que empezamos a identificar la variante Delta en nuestro país, que empezaba a asomarse, ya en prácticamente 10 semanas se encuentra en 80% más de las pruebas que se someten a la tipificación, a la genotipificación del virus. O sea que en este momento hay una circulación muy fuerte de variante Delta que, recordemos, es muchísimo más transmisible que las otras variantes. La elevada ocupación hospitalaria, en este momento, ahora vamos a hablar de los datos epidemiológicos, pero ha estado en realidad superada la capacidad de dar una atención con calidad a todas las personas que requieren cuidados intensivos. En este momento estamos por encima del 120% de requerimiento. Siguen habiendo, lamentablemente, personas que ya no pueden respirar, que ya ocupan un respirador mecánico artificial y no pueden tenerlo oportunamente. Además, hay pacientes, lamentablemente esto es una realidad, los pacientes que estamos viendo predominantemente que requieren cuidados intensivos, en su gran mayoría son personas no vacunadas. Y estamos viendo también una desaceleración en la afluencia de personas a los vacunatorios para recibir su primera dosis. Además, tenemos que obviamente seguir trabajando en la promoción en los centros de trabajo, tanto públicos y privados, y disminuir las posibilidades de interrupción de servicios y labores en centros de trabajo a raíz de los contagios producidos por este virus tan difícil de manejar que ha sido para la humanidad. Y obviamente, conociendo que el sector público también ofrece muchos servicios, ¿verdad?, que son esenciales. En febrero anterior, como hablábamos anteriormente, la comisión ya había hecho una evaluación de esta obligatoriedad, pero para cierto grupo de funcionarios públicos, y en este momento se hace más extenso.
El patrono es el responsable en todos los casos de tomar las medidas correspondientes, como ya lo indicaba anteriormente, de acuerdo a la legislación del país y la normativa interna que aplique, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra COVID. Esta determinación de la Comisión de Vacunas fue tomada el jueves anterior. Se ha estado trabajando en la elaboración ya del decreto, ultimando detalles, o más bien trabajando en la finalización de detalles y la socialización con jerarcas, que se ha estado trabajando también desde entonces. Es importante ya también hablar de las condiciones epidemiológicas que estamos viviendo en este momento. Estamos recién concluyendo la semana epidemiológica 38, que abarca del 19 al 25 de septiembre, semana que registró 15.941 casos. La semana anterior, la tras anterior más bien, la 37, que abarcaba del 12 al 18 de septiembre, contabilizó 15.182 casos. O sea, estamos hablando de que sí hay un aumento de casos. Todavía a esas alturas sigue habiendo un aumento de casos, es un 4, casi 5% de aumento de casos. No es la intensidad de aumento de casos que estábamos viendo en las semanas pasadas, pero sigue habiendo un aumento de casos. O sea, estamos teniendo un promedio de 2.000, casi 2.300 prácticamente casos diarios. En lo que es fallecimientos, en la semana que acaba de concluir, la semana 38, sumaron 223 decesos relacionados con COVID, mientras que la semana tras anterior tuvimos 211 fallecidos. O sea, tenemos también un aumento de un 5.6% en mortalidad de una semana a otra. También en hospitalización, como lo venía indicando, ahora que hablamos de la obligatoriedad de la vacunación, el promedio de casos hospitalizados en la semana anterior fue de 1.340, mientras que el promedio en la semana tras anterior fue de 1.323 casos. Esto evidencia un aumento de un 1.3%. Como indicaba, vemos algunas señales de que empieza a una desaceleración de los números en cuanto a la pandemia, pero no significa que ya estamos en holgura para nada. Como indicaba, hay una presión enorme en el sistema de salud, una presión enorme en las morgues hospitalarias con esta cantidad de fallecidos por día, pero empezamos a ver algunas señas. Sin embargo, esto no es jamás para ya decir que estamos saliendo de una forma ya contundente de esta ola pandémica. Entonces tenemos que seguir procurando que la mayoría de la gente se vacune, que la mayoría de la gente siga aplicando uso de mascarilla, protocolos, distanciamiento, reuniones en espacios ventilados y lo menos posible, que no se quiten la mascarilla para comer alimentos en frente de personas que no están en su burbuja y si lo hacen, sostenerse de hablar, de conversar. Hoy, martes 28 de septiembre, se registraron 2.078 casos, 39 fallecimientos, y se mantienen en hospitalización 1.359 personas. Hay 34 personas hospitalizadas en centros privados, 1.325 en el sistema público. Al 28 de septiembre, el país ha acumulado la suma de 6.316 personas fallecidas relacionadas con el COVID-19 y como es costumbre le damos nuestro más sentido pésame, nuestras condolencias a todas las personas que han experimentado o siguen experimentando la partida de un ser cercano y un ser querido por este virus SARS-CoV-2. También quería indicar que el Ministerio de Salud ha estado enviando a los diferentes correos que están registrados oficialmente en el EDUS de las personas que se han ido vacunando, hemos estado enviando a los correos los certificados de vacunación y la idea es seguir trabajando en ese envío sin que necesariamente la persona lo haya solicitado. En promedio se están enviando 100.000 certificados por día y hemos tenido un acumulado de 630.000 ya certificados que han sido enviados a los diferentes correos y la idea es seguir trabajando también en esto para que la gente pueda también tener su certificado en caso que lo requiera para diferentes diligencias. Sabemos que también ha sido un requisito de viaje en muchos lugares en el mundo
Y la idea también es ir trabajando en esto de que todos puedan tener proactivamente, sin necesidad de solicitarlo, su certificado. Eso sí, por favor, para evitar cualquier tipo de confusión y que esto no se preste para estafas, verificar que el correo que está llegando a su buzón de entrada, ese mensaje, sea de una dirección @misalud, como decir, de misalud.go.cr, misalud.go.cr, para estar tranquilos de que se trata de un correo oficial que está tratando de agilizar este trámite de tener el certificado incluso antes de que lo soliciten. Hemos estado trabajando, como les indicaba, para que esto sea lo más ágil posible. Gracias. Cedemos el uso de la palabra al ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro. Muchas gracias, Ercilia. Muy buenas tardes al ministro Salas, a las ministras Durán y Alemán y a las personas que nos siguen. Ministro Salas daba unos datos de la semana anterior que muestran una realidad muy dura, y es que cada 3 horas mueren 4 personas por COVID-19 y que cada día, en promedio de la semana anterior, hubo 2.277 casos. En esas circunstancias, como pueden ver en la filmina, están los datos del acumulado de la semana. Ustedes ven que sigue siendo unos datos relativamente muy altos. En esas circunstancias, entonces, el gobierno ha decidido renovar por 15 días más la restricción vehicular sanitaria nocturna, que seguirá cerrando a las 9 de la noche entre el 1 y el 15 de octubre, tal y como ha venido hasta este momento. Como ustedes saben, hasta el 30 de septiembre estaba fijada de esa manera. E igualmente renovar durante los 2 siguientes fines de semana la restricción vehicular por placas pares e impares, de la forma que también está señalada ahí en la filmina, pero básicamente es que las placas pares podrán circular en los días que son pares de fecha y las impares en los días que son impares, para decirlo de una forma fácil de recordarla. Al mismo tiempo que se toman estas medidas, necesitamos siempre ese difícil equilibrio con la actividad económica del país y con la necesidad de las personas de ir a trabajar y demás, y por tanto, se está permitiendo a partir del 1 de octubre y durante ese lapso del 1 al 15 de octubre que puedan viajar en los buses hasta 10 personas de pie. Pues esto permite facilitar la movilización de las personas a sus centros de trabajo. Y les recordamos que, como hemos señalado desde el 20 de agosto, es decir, hace más de 1 mes y 10 días, los bares podrán funcionar con un aforo máximo del 50% a partir del 1 de octubre, tal y como ya se había indicado, y se elimina la reconversión que se había permitido a sodas y restaurantes. Es decir, bares que operaban como si fuesen sodas y restaurantes, por la razón de que ahora el aforo es igual en ambos tipos de establecimiento. Asimismo, para facilitar la planeación y estimular la actividad turística de cara a la temporada alta que se avecina, y en consonancia con la apertura de nuevos vuelos que están llegando al país, de ahora que se abrió el mercado canadiense, que es el segundo en afluencia de visitantes históricamente, a partir del 1 de noviembre, los hoteles de más de 100 habitaciones podrán tener un aforo del 100% en las habitaciones. En las áreas comunes, el aforo seguirá siendo del 50%. Y un recordatorio final, que es que las cartas de excepción de la restricción vehicular, que como saben hay 21, vencen este 30 de septiembre, entonces les recordamos a las personas que necesitan hacer uso de la carta de excepción para movilizarse por razones muy calificadas, que deben renovarlas a partir del 1 de octubre y estarán vigentes por 2 meses. Muchas gracias. A continuación, escucharemos a la ministra de Cultura, la señora Sylvie Durán. Muy buenas tardes, muchas gracias, saludos a mis colegas y a todas las personas que nos están atendiendo a distancia. Gracias al trabajo en conjunto y el compromiso del sector
de eventos artísticos y de entretenimiento. Se ha logrado la habilitación por parte del Ministerio de Salud de 2 planes piloto para uno, principios de noviembre en el Parque Viva con un aforo máximo de 2.500 personas y otro para principios de diciembre en el Estadio Nacional con un aforo máximo de 5.000 personas. Esta habilitación ha sido posible gracias al trabajo con los líderes y organizaciones del sector que presentaron formalmente las propuestas ante nuestro ministerio. Con estos pilotos se van a validar los protocolos para que, de la mano de la evolución pandémica, empecemos a generar una mayor activación y opción de formatos. Las características principales de estos pilotos son que serán solamente para personas que cuenten con el esquema de vacunación completo, para lo cual el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social se encuentran abordando el mecanismo de verificación. Serán eventos musicales con artistas nacionales, los detalles concretos de cada una de las actividades serán dados por las respectivas instancias de producción. Con respecto a los protocolos y procedimientos aprobados, las principales medidas sanitarias previstas son la compra digital de las entradas previa, no se venderá el día del evento, se venderá por burbuja generando un comprobante digital a través de un código QR, habrá entrada controlada con distanciamiento, carrileras, horarios específicos por zonas. El acomodo será por burbujas en esas zonas con el formato estrella para mantener el distanciamiento social y la posibilidad de moverse solo en virtud del uso de las baterías sanitarias, respetando siempre la demarcación de las zonas. Las burbujas serán máximo de 5 personas con control en las zonas comunes. El público deberá seguir los protocolos de uso de mascarillas, estornudo, distanciamiento, lavado de manos y evitar asistir si tiene síntomas de gripe o resfrío. Habrá supervisión constante durante el evento y estarán sujetos a suspensión temporal o definitiva en caso de incumplimientos a los lineamientos establecidos. Una vez realizados los pilotos, se hará la evaluación de la puesta en marcha de los protocolos, es el objetivo de estos eventos, y tras la revisión de resultados y mostrada su funcionalidad, siempre de acuerdo a la evolución epidemiológica que tengamos en el momento, se mantendrá la reapertura de estos espacios como parte de la reactivación del sector cultural y se analizarán otras opciones para la apertura de actividades de forma paulatina y segura. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer la responsabilidad y el compromiso de nuestro sector, su presencia solidaria a lo largo de todo este proceso y las diversas oportunidades en las que se han sumado esfuerzos de sensibilización sobre la responsabilidad que tenemos cada persona y grupo en el cuidado y la atención a la pandemia. Y también para convocar al público a seguir apoyando a nuestros artistas y trabajadores de la cultura, a sus eventos en teatros, en cines, en otros espacios, a asistir a estos eventos piloto, apoyar su difusión y a comportarse siempre de acuerdo a lo establecido en los protocolos. Apostemos a los eventos seguros, al comportamiento de cuidado para avanzar en esta coyuntura, para que se puedan replicar y ampliar oportunidades. Eviten los espacios clandestinos en los que no se cumplen rigurosamente los protocolos. Sigámonos cuidándonos todos y todas con responsabilidad. Muchísimas gracias. Continuamos con la ministra del Deporte, la ministra Carla Alemán. Muy buenas tardes a todas, a todos aquí presentes y a los que nos acompañan de manera virtual. Muy buenas tardes, señora ministra, doña Silví, y los señores ministros, don Daniel y don Agustín. Quiero comentarles 2 actividades que nos da muchísimo gusto contar que hemos logrado que sucedan. Una tiene que ver con el programa de Juegos Deportivos Nacionales. Este está vinculado a la práctica de alrededor de 12, 13 deportes y que ha tenido una gran transformación para poder realizarse. Se ha contenido todo lo posible para que se pueda realizar, pero siempre de una manera segura y con un protocolo o protocolos más bien habilitados, revisados y autorizados por el Ministerio de Salud. La segunda actividad que quiero comunicarles es la que se realizará el 10 de octubre en el Estadio Nacional con 5.000 personas máximo, las cuales deberán cumplir o contar con las 2 dosis de vacuna contra el COVID-19 y evidentemente también cumplir con el protocolo. El Estadio Nacional ya tuvo un protocolo de prueba con 3.000 personas, tuvo una calificación positiva
y estamos dando un siguiente paso, que es tener el esquema completo de vacunación para poder llegar hasta 5,000 personas presentes. Evidentemente, al igual que hace la ministra de Cultura y Juventud, hacemos un llamado a las personas a cumplir, a estar ahí muy vigilantes de que los protocolos nos aseguran un espacio en donde podamos compartir sin lamentar efectos negativos en la salud. Reitero el agradecimiento al sector para seguir aquí firme, buscando la oportunidad de deporte, de recreación y de actividad física. Muchas gracias. Le recordamos el sitio presidencia.go.cr/alertas, el sitio donde usted puede encontrar la actualización de las medidas que hemos brindado el día de hoy. Asimismo, puede encontrar la lista de excepciones, que son 21, así como un machote de la carta de la excepción a la restricción vehicular. Recordamos presidencia.go.cr/alertas. Vamos a iniciar con el periodo de consultas por parte de los periodistas que nos acompañan en el auditorio de Casa Presidencial. Iniciamos con Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Por favor, colega, indicar a cuál jerarca estaría dirigida su consulta. Muy buenas tardes, señor ministro, señoras ministras. Mis preguntas van dirigidas a don Daniel. Señor ministro, en los últimos 15 días, Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Salud, emprendieron el denominado vacunatón, intentando alcanzar 500,000 personas, pero los resultados, por lo comunicado ayer, no fueron lo que se esperaba. ¿A qué atribuye usted esta resistencia de los ciudadanos, de los usuarios, a una actividad como esta, tan masiva y tan costosa, titánica, según la calificaron algunas autoridades de salud, en cuanto a una reacción tan fría de parte de la población? ¿Qué está incidiendo en la diferenciación que está haciendo el usuario entre una vacuna como la Pfizer y una vacuna como la AstraZeneca? ¿Y cuál es su posición en ese sentido? Usted mencionaba que se viene la obligatoriedad de la vacunación en el sector público, y la duda que queda es, hasta el momento, entre otras, es ¿cuál ha sido el porcentaje en la población del sector público cubierta por esta obligatoriedad de atender, de aceptar la vacunación, y cuál sigue en resistencia? ¿Y cuál es la expectativa con esta medida que están anunciando? Y señor ministro, usted mencionaba que sigue impactado el sistema sanitario del país por las cifras en cuanto a hospitalización. De esas cifras, usted tiene estimados porcentajes a estas alturas de cuántas son las personas no vacunadas, hospitalizadas, en cuidados intensivos y que están falleciendo en promedio diario, para que tenga una expectativa la población. Al señor ministro de Comunicación, al menos 174 intervenciones policiales de seguridad se dieron en el fin de semana por actividades ilegales, clandestinas, rompiendo la restricción sanitaria y vehicular. ¿Qué más podría disponer, plantear el sector estatal, el gobierno, para frenar este irrespeto a las restricciones que se están aplicando y aceptando por una buena parte de la población? Y de cara al fin de año, señor ministro, y ante las expectativas del sector comercial de la severa afectación a lo largo de estos 18 meses de pandemia, las restricciones que ustedes están ampliando hoy, que están anunciando por los próximos 15 días, serán sometidas a valoración en este periodo venidero en cuanto a la posibilidad de dejarlas sin efecto para el sector de fin de año, como se está anunciando para el sector hotelero. Esas serían las preguntas. Escuchamos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Gracias, don Edgar, por sus preguntas. Lo que usted indicaba, el vacunatón, en realidad, bueno, avanzó o ayudó a avanzar, obviamente, en la aplicación de primeras. Se aprovecharon, obviamente, también para completar esquemas, primeras dosis y completar esquemas. Es cierto, y por eso en parte es que se toma esta medida de avanzar con obligatoriedad, porque sí vemos que ha habido una desaceleración importante a pesar de que hay vacunas disponibles en lo que es colocación de primeras dosis.
En eso hemos sido enfáticos a lo largo del tiempo, de que las vacunas que se escogieron en nuestro país son vacunas que tienen autorizaciones por agencias estrictas, agencias de la más alta rigurosidad que les han dado todo un seguimiento a los estudios. Es cierto que con AstraZeneca lamentablemente ha habido mucha mala información en un inicio cuando empezó a asociarse con algunos fenómenos coagulatorios que eran sumamente raros. Se trató de magnificar y decir que eran más frecuentes. Hay un asunto también, y es que con la vacuna de Pfizer, generalmente la primera dosis, que digamos que 100% de las personas no tienen ningún evento adverso, o sea, no tienen ninguna molestia, pero la segunda dosis sí tiende en un porcentaje también menor, ¿verdad? Pero sí a dar algunos efectos adversos un poco más manifiestos. En el caso de AstraZeneca es al revés. Entonces hay gente que, sí, cuando se pone la primera dosis de AstraZeneca, tuvo algún problema de fiebre o de dolor muscular que es transitorio, que pasa, y que obviamente es mucho mejor eso a no estar hospitalizado, estar con una dificultad respiratoria que ya tienen que ponerle ese oxígeno, ¿verdad? Ese respirador. Y entonces, eso lamentablemente, pues creo que ha colaborado, que hay gente que se pone la vacuna, le dio algún dolor muscular, se le quitó al día siguiente, pero le dice, mira, me dio esto y esto, entonces la gente ya se echa para atrás. Lo importante aquí es hablar de que las vacunas que se están aplicando en Costa Rica son vacunas de primer nivel, son vacunas muy seguras, tanto la de AstraZeneca como la de Pfizer. Yo me puse la de AstraZeneca, lo hizo Román Macaya, lo hizo Alexander Solís, o sea, lo hicimos muchos funcionarios y estamos tranquilos de que nos aplicamos una vacuna segura, una vacuna eficaz. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos también que entender y derribar los miedos y que en este momento Costa Rica es privilegiado de que vamos avanzando con la vacunación, de que tenemos vacuna disponible y que lamentablemente estamos llegando a puntos en donde hay que ir a buscar mucho más de lleno, ampliarse más de lleno buscando gente que no se ha vacunado por X o Y. Con respecto a la obligatoriedad en el sector público, en realidad entre más avanzamos es más difícil cuantificar exactamente cuántas personas por institución, ¿verdad? O por recinto no han recibido la vacuna. Es claro que el porcentaje de reticencia a vacunarse, pues sí, está presente y en este momento pesa mucho más, obviamente, a como era hace unos meses atrás. Entonces estamos llegando en puntos en donde queremos reactivar más la economía, obviamente salvar todas las vidas que se puedan, pero esta reticencia de gente a vacunarse está desacelerando, está poniendo un paro, una desaceleración a esos impulsos que tenemos de salvar más vidas o de hacer más reactivación. Entonces, en ese sentido, es claro que al final queremos tomar las medidas responsables con la mayoría de la sociedad, porque hay algunos pocos que lamentablemente siguen poniendo peros, que ya se han categóricamente demostrado no existen razones, ¿verdad?, de que es una vacuna experimental, o sea, es una vacuna que se ha aplicado en millones de personas con tecnologías que algunas ya estaban desde antes y otras vienen en desarrollo desde hace más de décadas, tecnologías muy seguras. Otros que dicen que es que tienen grafeno, que el metal en el cuerpo, o sea, eso ya incluso demostramos que eso no existe, que el magnetismo es algo normal de los cuerpos, ¿verdad? Y que con vacuna o sin vacuna hay personas que tienen magnetismo, ¿verdad? Y todo ese asunto. Entonces yo creo que en esto de verdad tenemos que darle paso a la mayoría de la sociedad, como lo han hecho otros países, de poder dar oportunidad a que salgamos de esta pandemia lo antes posible. Con respecto a las cifras que usted mencionaba de hospitalización, en realidad el 88.3% de los pacientes internados en cuidados intensivos en la Caja Costarricense de Seguro Social no se encuentran vacunados contra el COVID en estos momentos. Es un porcentaje muy alto que habla justamente de la contundencia, que es un porcentaje que no es de Costa Rica, es del mundo, es lo que estamos viendo en todo el mundo. La gente que no se está vacunando es la que está acudiendo mayoritariamente, en una mayoría muy fuerte, a hospitalizarse o sea tanto en salón o en unidades de cuidados intensivos. Entonces, dado esto, yo creo que tenemos que seguir insistiendo en que la vacunación sigue siendo una de las estrategias más importantes, de las herramientas más consolidadas y más fuertes que tenemos en este momento para ir saliendo de este trago tan amargo que hemos experimentado como humanidad en los últimos meses. Y que todavía lo tengamos, que Costa Rica tenga vacunas disponibles y que haya gente que no quiere hacerlo, definitivamente es algo penoso que tenemos que seguir trabajando para que esta gente, ojalá lo hiciera por convencimiento, ojalá que derriben toda esa malinformación de fuentes no oficiales, de fuentes que no tienen nada demostrado científicamente y que insisten en razones, como le digo, que no tienen ninguna lógica ni ningún sentido.
Continuamos con el ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro. Gracias, Edgar. Si recuerdo bien, las suyas eran dos preguntas. Una del tema de las actividades clandestinas y la segunda sobre diciembre, digámoslo así. En cuanto a las actividades clandestinas, que efectivamente las autoridades siguen un día sí y el otro también luchando contra eso. Usted pregunta, ¿qué más se puede hacer? Bueno, desde hace meses el Ministerio de Salud preparó una reforma a la ley de salud, precisamente para poder hacer allanamientos con mayor flexibilidad y agilidad cuando hay actividades clandestinas, especialmente estas masivas que todos hemos visto que a veces hay centenares de personas contagiándose. Ese proyecto está en la Asamblea Legislativa y obviamente pues está dentro del resorte de la Asamblea Legislativa. Las autoridades policiales, mientras tanto, aplican las leyes actualmente vigentes. En unos pocos casos, los jueces han dado los permisos de allanamiento y demás, muy pocos, por desgracia. Y en la mayoría de los casos hay que recurrir al convencimiento, a la disuasión y a otros mecanismos, porque ese es el marco legal que hay. En cuanto a diciembre, mire, Edgar, estamos terminando septiembre y llevamos 18 meses en una pandemia. Es la evolución de la pandemia la que nos puede decir la evolución de las medidas y no al revés. En la medida en que las personas se vacunen y se protejan y haya menos contagios, en la medida en que las personas respeten los protocolos y haya menos contagios, en la medida en que no haya tanta presión hospitalaria, antes me decía el doctor Salas que está en el 120% en UCIs. En la medida en que estas cosas se den, es posible hacer mayores flexibilizaciones. Y en la medida en que eso recrudece, no es posible hacerlas. Esa ha sido la tónica del gobierno a lo largo de estos meses y esa seguirá siendo la tónica. Medir la evolución y ver qué es posible hacer teniendo plena conciencia de que es necesario articular por un lado lo sanitario y por el otro lado las realidades económicas de la sociedad. Consulta adicional. El gobierno de Estados Unidos anunció hace una semana la donación de otros 500 millones de vacunas a los países menos desarrollados. ¿Gestiona el gobierno ser parte de esa donación? ¿Está en la lista Costa Rica? ¿Tienen alguna noticia en ese sentido? Nosotros siempre estamos gestionando donaciones de vacunas. Ahora lo que necesitamos es que las personas vayan y se las pongan. Pero sí, hemos estado en eso. Hemos tenido donaciones que ustedes los han sabido, les hemos informado en las últimas semanas. Hay otra en curso que llegará pronto, ya la informamos también recientemente, que es la de Austria. Puede haber otras, pero ahora el tema que tenemos es la necesidad de que las personas aprovechen esa oportunidad y claramente seguiremos hacia adelante pensando en futuras necesidades. Continuamos con Tomás Gómez, del Observador. Por favor, colega, indicar a cuál jerarca estaría dirigida su consulta. Buenas tardes a todos. Don Daniel, comienzo por usted. Unas preguntas de logística con esta obligatoriedad de la vacuna. El primero es a partir de cuándo va a ser obligatoria, si hay algún tipo de excepciones para alguna persona que pueda finalmente rechazarla y en cuánto tiempo se espera completar todo este personal a la cual se le está dictando obligatoriedad de la vacuna. Y ¿en cuánto tiempo se espera cubrir a todas las personas? ¿O en cuánto tiempo se espera complementar a toda la gente que falta de vacunarse? Y luego, fundamental, ¿a qué sanciones se expone quien no se vacune, quien se salte esta normativa que está ahora ya obligatoria? Y en segundo lugar, quería consultarles, hoy las ministras de Cultura y de Deportes anuncian algunas actividades especiales para gente vacunada. ¿Se han valorado algunas medidas similares, por ejemplo, para atender gente en comercios, en restaurantes o en bares, con medidas particulares para quien sí esté vacunado? Muchas gracias. Gracias, Tomás, por sus preguntas con respecto a cuándo estaría entrando en rigor el decreto. Lo tenemos programado para entrar a partir del 15 de octubre en vigencia. No significa que en ese momento ya empiezan los procesos, ¿verdad? O sea, obviamente, pues tendrá que haber la oportunidad, ¿verdad?, para que la gente logre vacunarse, pero en realidad en esto también cada patrono tendrá que ver y lo que también establezca el decreto, porque el decreto está en elaboración y tendrá que establecer ese tipo de transitorio, de tiempo, ¿verdad?, para que las personas, igual desde ya se hace el anuncio para que también de una vez vayan y los que no se han vacunado por lo menos ya presenten que tienen una primera dosis y obviamente programada la segunda. Con respecto a las excepciones, es claro que las personas que tienen una contraindicación
clara contra la vacunación por tener algún tipo de alergia, algún componente de la vacuna, ¿verdad? Algún antecedente de una reacción alérgica demasiado fuerte, ¿verdad? Que ponga en riesgo la vida, serán valoradas, pero en realidad esas contraindicaciones son pocas, ¿verdad? Si uno contempla el resto de la población. Y obviamente en el sector privado, pues esto será facultativo, ¿verdad? En el sector público, pues es obligatorio para todos, en el sector privado será facultativo, así que cada patrono privado establecerá a lo interno si lo asume como una obligatoriedad. Con respecto a las sanciones, pues como ya lo indicamos anteriormente, hay lo que es la normativa institucional, ¿verdad? En cada institución o en cada empresa, y tendrán que revisar justamente desde el punto de vista laboral qué es lo que aplica a ese nivel de sanciones. Y así, pues tendrá que hacerse el análisis a lo interno de cada institución para que se asuma de acuerdo a esa normativa interna de trabajo, ¿verdad? Que regula justamente ese tipo de situaciones. Y cuando usted me pregunta si se considera estas medidas que anunciaron mis estimadas compañeras ministras para otros eventos, incluso que no sean pilotos en general, son medidas en realidad que están justamente en análisis constante. Puede ser que en algún momento se adopten, pero eso va respondiendo a cada momento. Nunca hemos adelantado si en su momento se toma algún tipo de esas medidas, pues obviamente se anunciará oportunamente, pero vamos analizando paso a paso, avance de la pandemia, valorando cómo va todos los aristas y así vamos tomando las decisiones. Don Daniel, la gente que no se vacunó, que ya pasó cierto tiempo desde que tenían la vacuna obligatoria, ¿qué pasó con esos empleados? ¿Ya se les sancionó? ¿Cuándo se les va a sancionar? Tenemos 13 funcionarios que del todo no tienen ninguna excusa válida. En ello ya se empezó con el proceso de notificación después de que hemos tenido una serie de tratar de convencerlos internamente, ¿verdad? Dar la oportunidad. Y pues lamentablemente se tendrán que sancionar, ¿verdad? De acuerdo a la, y eventualmente hasta la multa o la denuncia penal, lo que corresponda justamente en cada caso. Tenemos 13 más que han dicho que tienen una constancia médica que contraindica la vacunación y estamos dándole la oportunidad para que la presenten ya en los siguientes días. Ya incluso me dijeron que 2 de esos 13 personas también lo presentaron, ¿verdad? Ahora, creo que fue ayer o el viernes. Entonces, estamos ya en avance, ¿verdad? Para poder lamentablemente llegar a este punto, pero como le digo, hemos dado oportunidades, hemos explicado, hemos hecho sesiones y por dicha, en realidad, con base en estas sesiones previas, pues también hemos logrado que algunos se convenzan y logren aplicarse, pero sí, lamentablemente quedan algunos pocos que habrá que aplicar a la sesión. Un detalle nada más, don Agustín, ¿tienen mapeado cuánta gente en casa presidencial no tiene la vacuna? Escuchamos al ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro. Le puedo decir que entiendo que en el Ministerio de Comunicación todos se han vacunado. Espero que tenemos gente sensata trabajando aquí. Y si hubiese alguien que no, pues se tendrá que vacunar. Máxime a partir del 15, que será obligatorio. En cuanto a la presidencia, necesitaría recopilar el dato, don Tomás, no lo tengo en este momento. Continuamos con el colega Giovanni Garita del medio Extra. Por favor, indicar a cuál jerarca estaría dirigida su consulta. Buenas tardes. Don Daniel, hay 324,000 o por ahí anda empleados públicos. ¿Cuántos de ellos están en teletrabajo? Y si esta medida de la vacunación obligatoria implicaría que ya estos empleados vuelvan a sus sitios de trabajo. ¿Y cuál es el objetivo de esta la obligación de, ¿cómo se llama?, de vacunar al sector público, si al privado no se le va a obligar, solo se le va a facultar a los empleadores que así lo quieran? O sea, ¿cuál es el objetivo si el mayor grueso de los empleados son privados? Para doña Silvi, ¿por qué se escoge solamente el Parque Viva para los eventos de conciertos y no otros estadios o otros lugares para hacer conciertos? Y para doña Carla, pregunta en deportes, ¿qué está haciendo diferente la Federación Costarricense de Fútbol para que a ellos sí les admitan público y los clubes del fútbol nacional no pueden todavía ingresar aficionados a los estadios? Gracias. Iniciamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Gracias, Giovanni. Sus preguntas, en realidad el teletrabajo tenemos que entenderlo como una medida muy positiva que trajo la pandemia y que tenemos que seguir manteniendo porque incluso va más allá de la pandemia.
El teletrabajo busca en gran medida economizar recursos, hacer más eficiente el trabajo, ¿verdad? Tiene una serie de situaciones que son muy benéficas y que justamente ayudan a la descarbonización, ¿verdad? Como les decía, ahorros energéticos, muchas cosas que tenemos que verlo como algo positivo. Yo creo que tenemos bien que fomentar, y ya se venía fomentando antes de la pandemia. Claro que la pandemia lo ha impulsado más. Sabemos que hay pues algunas funciones que tienen que ser presenciales por la labor que desempeñan, pero en realidad la idea es que más bien sigamos incentivando el teletrabajo, y es importante indicar que no es que una persona que está en teletrabajo está exenta de la obligatoriedad de la vacunación en el sector público. Todos los empleados son sujetos a esta obligatoriedad. Con respecto al por qué en este momento se aplica de una forma obligatoria al sector público y al privado no, como ya lo indicaba anteriormente, hemos hecho un análisis y hemos tratado de ir haciendo medidas escalonadas. Obviamente todas han respondido al momento que estamos viviendo. El sector público en realidad concentra, a pesar de que sí, como usted lo indica, es la fuerza laboral en proporción menor, ¿verdad?, comparado con el sector privado, pero en realidad concentra muchas de las funciones que son muy importantes o esenciales, en el sentido esenciales de trámites, ¿verdad?, que tienen que hacerse para poder avanzar. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente el gobierno también es el que adquiere las vacunas, es el responsable de la estrategia de vacunación, es el que tiene que dar el ejemplo en primera instancia, tal y como lo han hecho también otros países. Y como indico, al final, pues tenemos que estar valorando también la respuesta y cómo nos van quedando los diferentes grupos que no se van a vacunar o que al final no se vacunan. Esperemos que sean muy poquitos ya después de todas estas medidas, para lograr justamente que la gran mayoría de personas, como lo hemos contemplado, podamos estar vacunados y podamos entonces empezar a ver menos mortalidad, menos internamiento, más reactivación, más levantamiento de restricciones. Y como indicamos anteriormente, o sea, los patronos del sector privado que quieren ser consecuentes con toda esa estrategia de vacunación, con esta salida, con esta reactivación, pues están facultados en este momento plenamente por parte de la Comisión de Vacunas para ejercer esa obligatoriedad dentro de su empresa. Continuamos con la ministra de Cultura, la señora Sylvie Durán. Muchas gracias por la consulta. Estos dos espacios, es el Estadio Nacional y el Parque Viva, tienen permiso sanitario de funcionamiento y además son así fueron elevados por el sector. Se trata de pilotos y para su realización pues requiere un encadenamiento que el propio sector desde sus organizaciones y liderazgos generaron para hacer factible una propuesta de piloto que sea viable para ellos y que nos permita hacer la validación de los protocolos. En los dos casos fueron los colegas del sector privado, sus organizaciones y sus líderes los que van a enfrentar, digamos, la ejecución de estos pilotos, quienes elevaron la alternativa configurada de ese modo. Continuamos con la ministra del Deporte, la señora Carla Alemán. Sí. ¿Me puedes recordar tu nombre? Giovanni. Sí, Giovanni. Mira, el tema de un plan piloto significa que encontremos la mejor condición, el mejor espacio para poder probar cosas. Ciertamente el Estadio Nacional es el mejor escenario y ante ese escenario seguir probando, ¿verdad? La verdad que es que tenemos un gran compromiso por parte de la dirigencia porque tiene un costo elevadísimo y aplicar estos protocolos. Entonces, esto precisamente es nuestro desafío, tener estos protocolos para que después con los clubes podamos replicarlo. Pero primero necesitamos ese espacio. Esa es la razón. Muchas gracias. Continuamos con la colega Tracy Morales del medio Repretel. Buenas tardes a todos. La primera consulta sería para el ministro Daniel Salas. Don Daniel, hay varias inquietudes de los usuarios, de personas que se vacunaron en el extranjero con la de Johnson & Johnson y consultan si pueden empezar esquema o al menos aplicarse alguna dosis de la vacuna disponible aquí en el país. ¿Es eso válido? ¿Qué les podemos decir? La otra consulta igual, don Daniel, para usted, con respecto a la tercera dosis, ¿será a partir del otro año o pueden iniciar con este refuerzo para este 2021? Y para don Agustín, los sindicatos dicen que llevarán a los tribunales la obligatoriedad de la vacuna porque
dicen que esto irrespeta la libertad individual. Y siempre en esa misma línea, ¿qué pasa con esta directriz y los diputados? ¿Será obligatorio para ellos también? Ya conocemos el caso de don Melvin Núñez, que al día siguiente llegó al plenario. Entonces, si podemos también dar una reacción con respecto a esto último. Muchas gracias. Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Gracias, Tracy. La pregunta, uno se responde, básicamente, no hay una indicación, una recomendación clara por parte de la Comisión de Vacunación de que tenga que haber un refuerzo en este momento para la gente que se vacunó con Johnson & Johnson. O sea, no es que hay tampoco una contraindicación de que lo pueden hacer. Lo que hemos dicho es que tiene que pasar al menos un mes entre eventualmente completar un esquema y iniciar otro. Sabemos que obviamente entre más cercano esté ese tiempo, o sea, en un mes, en realidad el beneficio posiblemente va a ser casi que muy bajo o no existente, porque todavía la respuesta del sistema inmunológico está muy fuerte. Pero no es que hay una indicación clara de que la gente tenga ya que acudir a vacunarse o aplicarse la tercera dosis. En ese mismo sentido, recordemos, el país ha estado haciendo los esfuerzos para tener terceras dosis en el 2022 por compra directa a Pfizer, y ya se han contemplado los grupos por el momento, que son las personas adultas mayores, o más bien de 58 años y más. Recordemos que esa edad se cortó también para responder con la estrategia que ya seguíamos con influenza, que también sabemos que cubre pues, un porcentaje importante de personas que tienen factores de riesgo anidados, también a los que tienen algún problema del sistema inmunológico, todos los que son los funcionarios de primera línea, ¿verdad? Y funcionarios que trabajan también cerca de las personas adultas mayores. Y obviamente pues ya sería a nivel de completar un esquema de 2 dosis a los niños que vayan aprobándose también por parte de las agencias estrictas. Sabemos que en este momento ya está en análisis, ¿verdad? Prácticamente el estudio para poder aplicar la vacuna de Pfizer por parte de la FDA de 5 años a 12 no cumplidos, y pues también hay otros que vienen en curso para edades inferiores, y estaremos pues obviamente muy atentos a esto, pero ya el país está moviendo para habilitar esas terceras dosis, porque en este momento no es que hay disponibilidad ya real para que Pfizer no nos ha dicho ya les podemos dar vacunas, ¿verdad? Para aplicar terceras dosis. Tenemos justamente que completar toda esa gestión, y que ya Pfizer nos indicó que estarían entregando en el 2022. Continuamos con el ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro. Gracias. ¿Usted me haría el favor de recordarme sus preguntas, por favor? Sí, señor. La primera consulta es, bueno, los sindicatos dicen que llevarán a los tribunales el tema de la obligatoriedad porque consideran que se respeta la libertad individual. Y la otra consulta es, ¿qué pasa con esta directriz y los diputados? ¿Verdad? ¿Será obligatorio para ellos también? Ya conocemos el caso de don Melvin Núñez, que no se quiso vacunar y ayer regresó al plenario. En cuanto a los sindicatos, que tengo que imaginar son del sector público, quisiera recordarles que los servidores públicos tenemos una obligación incluso mayor, precisamente porque debemos servir al resto de la sociedad. Y eso es parte de las valoraciones por las cuales se toma la medida. Hay una mayor obligación. En cuanto a si ellos lo quieren llevar a los tribunales, pues es su derecho. Nosotros confiamos en que los tribunales van a encontrar que la salud pública, que la salud de todos los costarricenses, que el beneficio de todas las personas va muy por encima del intento egoísta de cualquier persona de pensar que tiene el derecho a andar contagiando a los demás. En cuanto al otro planteamiento, el decreto está en elaboración, aún no se ha emitido, como señalaba el ministro Salas, todavía está en esa elaboración, regirá a partir del 15 de octubre, pero en efecto el decreto cubre todo el sector público tal y como está definido por Mideplan, que son todas las instituciones públicas. Cada entidad, cada jerarca, tiene que resolver los temas de seguimiento de la información y de actuar en caso de incumplimientos por parte de las personas de esa determinada institución. Muchas gracias. Mucho gusto. A continuación, atenderemos las consultas que recibimos vía remota por parte de los medios regionales. La consulta es para la ministra del Deporte, la señora Carla Alemán. Consulta Heredia hoy. ¿Quiénes estarán a cargo en las diferentes comunidades de vigilar los protocolos en los procesos eliminatorios rumbo a Juegos Nacionales, y si tienen protocolos
para estos procesos previos. Sí, muchas gracias por la pregunta. El programa de Juegos Deportivos Nacionales es muy antiguo y tiene una estructura que tiene como base los comités cantonales de deporte y recreación. Actualmente, quien tiene la rectoría es el ICODER. El ICODER lidera el proceso y además tiene la participación de las entidades deportivas, es decir, las federaciones nacionales. Entonces, esto ha sido un trabajo de cada año, a excepción del anterior, en donde cada una de las etapas cumple con un propósito, digamos, deportivo y además cumple con lo que requiere cada deporte. Antes dije que teníamos 23 disciplinas deportivas, claramente cada federación se hace cargo de esto, entonces yo quisiera decir que estamos en buenas manos, se ha venido trabajando muy fuerte, como dije al principio, para asegurar que el protocolo cumpla con las disposiciones sanitarias, para hacer espacios seguros y Comité Cantonal, voy a repetir acá, Comité Cantonal, Federación e ICODER son quienes están a cargo de cada una de las etapas eliminatorias y también de la etapa nacional final. Quiero nada más insistir en esto, este programa era un programa parecido a Juegos Olímpicos, una concentración en una sola sede, todos los deportes, escuelas, colegios, con habilitación de comedor. Esto no es en esta oportunidad, ¿verdad? Por las condiciones obvias de la pandemia, y se ha hecho un gran esfuerzo para dar siempre la posibilidad a toda la población que participa de estos programas tener una posibilidad de entrenar y de competir. Muchas gracias. Damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes recordarles el sitio presidencia.go.cr/inclinada-alertas, el sitio donde usted puede consultar la actualización de medidas, así también conocer la lista de excepciones y también pueden descargar el machote de la carta de excepción a la restricción sanitaria. Agradecemos la participación del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, del ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro, de la ministra de Cultura, la señora Sylvie Durán, y de la ministra del Deporte, la señora Carla Alemán. Agradecemos su sintonía, los esperamos próximamente con una nueva actualización. Muy buenas tardes.